Ya lo sé. Marcelino. Gracias, Angelita. Nos disponemos a la triple presencia y a sus ángeles. Divino Padre, divinos ajustadores, Divino Hijo, Espíritu de la verdad que nos cubre, Divino Espíritu Madre infinita que fluye con sus 7 espíritus ayudantes de la mente en cada uno de nosotros, la unidad infinita, seres celestiales que nos acompañan y nos instruyen y nos fortalecen. Nuevamente queremos darle gracias en esta bendita noche por tenernos reunidos en el nombre de Micael y por hacer posible que cada uno de nosotros dé el todo por el todo, para efectivamente elevarnos de acuerdo a su voluntad, del nivel que su mano divina quiere que lo hagamos. Hay personas que se afligen, Señor, por distintas circunstancias, pero en este momento queremos poner en sus manos de una manera especial a su hija María Auxiliadora Moreno. Padre amado, esta hija ha tenido un sí para usted, pero ha tenido a lo largo de su vida pruebas muy difíciles y ahora está pasando por una de las más difíciles, la pérdida de su hijo mayor. Gracias por hacer posible que esta hija en esta hora descanse con todas las fuerzas de su voluntad y capacidad, descanse de sus manos benditas. Y de esa manera sienta que esta prueba le puede hacer producir esa paciencia, esa tolerancia, ese perdón, esa aceptación que le permita ese de niveles, Señor. Gracias por esa fuerza que le da a esa hija y a los miembros de sus familias, y al igual en sus manos a cada persona que ha perdido o que no ha perdido, sino que ha experimentado la partida de uno de los miembros de su familia, y que indiscutiblemente tiene que ser algo muy duro y mucho más en el caso de un hijo amado que se va. Padre amado, también ponemos en sus manos las almas de estas personas que han partido y por supuesto de Daniel, para que donde quiera que estén se dispongan a usted con el máximo grado de su voluntad y capacidad y se acerquen más y más a la fusión hasta que se produzca esa vida eterna. Ponemos en sus manos de manera muy especial la jornada de hoy, Señor, y a su hijo José, a su hijo Jotamusa, para que sea inspirado de acuerdo a su divina presencia a darnos el todo por el todo y podamos nosotros absorber e irradiar a nuestros absorber e irradiar y podamos nosotros absorber e irradiar a nuestros semejantes. The Bluetooth device is ready to pair. Podamos nosotros absorber e irradiar a nuestros semejantes todo lo que su mano divina quiere que absorbamos en esta noche. Todo esto lo expresamos, Señor, y lo hacemos en el nombre de su amadísimo Hijo, Micael, en Jesús. Así es, así será. Amén. Amén. Amén, Marcelino. Qué linda oración. Que le llegue al Padre, que de verdad le dé esa fortaleza a nuestra hermana María Auxiliadora. Mi Jotamusa, empezamos. Antes le damos la bienvenida a Miguel Soto, que no lo habíamos saludado, y a Nubia Blanco. Gracias, Angelita. Gracias por invitarme a tu programa. Gracias a todos los estudiantianos que están en este momento conectados, eh, por su tiempo, por su amistad, por su generosidad. El tema que vamos a compartir hoy, voy a compartir en pantalla. Eh, Muchos me preguntarán por qué puse el nombre de esta conferencia así, o de esta charla más bien, este compartir de ideas. Y es que en estos días estaba leyendo un, un texto de filosofía Zen, del espíritu de Zen, y me encontré esta frase: debemos lograr la existencia perfecta por medio de la existencia imperfecta.
porque estamos en la mente de un ser eterno. Y ese es el nombre para la charla, de que estamos en la mente de un ser eterno, de un espíritu eterno. Porque cuando los seres humanos nos hacemos preguntas, cuando interrogamos la naturaleza, como lo hace la ciencia, es en realidad estamos interrogándonos a nosotros mismos, a nuestra propia naturaleza. Y en la exploración de la naturaleza y de las cosas, los seres humanos siempre establecemos ese diálogo que trata de entender las leyes universales que describen y que explican de alguna manera todos los fenómenos naturales a los que estamos inmersos. Y cuando encontramos las respuestas, vemos que las respuestas contienen algo que están en nosotros mismos. Y hay otro autor que me parece muy interesante, que es Robert Jackson en su libro El telar mágico. Yo creo que más muchos ya lo han leído. Y esa frase también complementa la anterior. Hemos encontrado una extraña huella en las márgenes de lo desconocido. Hemos elaborado profundas teorías para descifrar su origen. Por fin, hemos construido la captura que hizo la huella y he aquí que siempre fuimos nosotros mismos. Y cuando seguimos la huella de la explicación del universo, lo primero que encontramos es la teoría que nos manifiesta la ciencia tradicional. Nos cuenta que el nacimiento del universo nació por allá a principios del siglo XX, cuando Edwin Hubble empezó a hacer el estudio de las galaxias y se dio cuenta que en el movimiento de las galaxias todas estaban en expansión y, y dedujo que en la medida en que uno vamos hacia atrás en el tiempo, porque cuando uno mira el cielo a través de un telescopio, en realidad lo que está viendo es el pasado. Entonces dice que empezamos a deducir que en la medida en que hay un corrimiento hacia el rojo de las galaxias, eh, llegamos a la conclusión de que a medida que vamos retrocediendo en el tiempo, encontramos un punto crítico donde estaban todas las galaxias, estaban reunidas formando una densa masa de altísima presión y altísima temperatura, temperaturas enormes, inimaginables, y que finalmente reaccionó ante la presión tan densa y tan ardiente que debió estallar de una manera violenta y en ese instante explotó el marco de lo que conocemos como el nacimiento del universo, a una teoría que se le llamó el Big Bang. Ya sabemos los urantianos de que esa teoría es muy reevaluable y que en este momento es poco creíble, mucho más cuando nos han contado, porque esto es lo que nos cuentan, ¿cómo será lo que no nos cuentan? Acerca de el telescopio espacial James Webb, dice que en el análisis que se hizo de esas galaxias que están allí en el tiempo, esas galaxias que se supone que son las que están en el principio de esa gran explosión, se encontraron 6 galaxias tan antiguas y masivas que no deberían existir. Y cuando le preguntan a los científicos qué pasa acerca del análisis que hacen sobre estas galaxias, y dice, esperábamos encontrar galaxias diminutas, jóvenes y bebés en este momento, pero hemos descubierto galaxias tan maduras como la nuestra. Y en lo que antes se expandía, pues creíamos que el universo era en ese momento estaba tan joven que todo estaba tan compacto. Y es cuando uno empieza a reevaluar justamente la teoría del Big Bang y hay que replantarse no solamente el origen de las galaxias, sino el origen mismo del universo. O sea, que ya la ciencia se está preguntando si hay algo que aquí no cuadra, hay algo que no funciona. Entonces, el hallazgo pondría en tela de juicio la comprensión científica de que nos hemos apegado a ella durante ya casi un siglo eh, sobre el origen del universo. Así que uno se pregunta, ¿por qué el universo es inteligible? ¿Por qué podemos conocerlo? ¿Por qué podemos entender el universo? ¿Por qué nuestros procesos cognitivos
han sintonizado con un reto tan extravagante como es el entendimiento del universo. Uno se pregunta, ¿por qué entender algo tan complejo como es el universo? ¿Y cuál sería la respuesta? Pues la respuesta es que existimos en el punto ideal. 1 milímetro más y o menos de complejidad y no podríamos comprender absolutamente nada. Inclusive no podíamos ni siquiera preguntarnos acerca del universo, no podíamos preguntarnos nada. Pero, ¿qué querría decir esto del punto ideal? ¿Qué quiere decir esto del punto ideal? Quiere decir que la complejidad de la respuesta cognitiva del universo empata exactamente con la complejidad de la pregunta cognitiva del cerebro humano. ¿Y qué es eso de estar en el punto ideal? ¿O por qué estamos en el punto ideal? Porque, porque podemos comprender donde empata justamente esa comprensión de la realidad. Y para eso podríamos colocar, digamos, ejemplos que nos pone Urantia fácilmente. Por ejemplo, no es difícil imaginar universos donde las regularidades, es decir, las leyes de la naturaleza, fueran tan simples, tan transparentes, que a simple vista no podríamos, no podríamos comprender absolutamente nada. O lo contrario, universos que fueran carentes de las regularidades en las que las leyes de la naturaleza estuvieran tan sutilmente ocultas que entonces necesitaríamos una potencia de cálculo superior a la del cerebro humano para poderlas entender. Esto que acabo de decir se entendería mucho más fácil con un planteamiento que tiene Urantia y dice, por ejemplo, espiritualmente el hombre debe pasar por muchas transiciones antes de que pueda alcanzar un plano que le permita una visión espiritual, que lo capacite para ver por lo menos uno de los 7 espíritus rectores. Eso lo dice en la página 62. Entonces, ¿se imaginan cuántas muertes, cuántas resurrecciones, cuántas transiciones en Moroncia e incluso en la parte espiritual? Porque cuando uno llega a ser un espíritu, hay diferentes niveles de espiritualidad. Para al menos entender o comprender uno de los 7 espíritus rectores. ¿Cuántas metamorfosis necesitamos a nivel de las sensaciones y la percepción de los sentidos? Inclusive dice Urantia que cuando estemos en Abona, un ser humano en Amona estaría totalmente carente de todas las reacciones sensoriales al entorno. Pues claro, porque es que ya vamos a ser vamos a ser uno con la unidad, estamos inmersos en la fuente original. En Amona hay fenómenos físicos y espirituales desconocidos para el mundo que en este momento no comprenderíamos. Por eso, sintonizarnos en ese tipo de realidades requiere de una apropiación de nuevos sentidos. Creo que son como 74 sentidos que uno vuelve y desarrolla en la parte moroncial y continúa desarrollando nuevos sentidos para poder entender o comprender al menos un ser espiritual o a percibirlo. De hecho, tenemos seres espirituales a nuestro entorno, a nuestra compañía, y no los sentimos o no los percibimos porque nuestros sentidos no están adecuados a ese tipo de vibración, a ese tipo de frecuencia, a ese tipo de dimensión, como algunos lo llaman. Pero, ¿qué quiere decir? Eso quiere decir que primero debe existir alguien que realice la sintonización de las realidades eh, con el cerebro humano. O sea, tengo que conectar mis sentidos a la realidad que existe en el momento. El universo está conectado conmigo porque me es comprensible, porque alguien tiene que haber echado, en un principio debe haber sintonizado para que mis sentidos puedan percibirlo, para que mis sentidos puedan comprenderlo. Es decir, una mente anterior que cree justamente las leyes naturales. ¿Para qué? Para poder ser conocidas. Es una sintonización antes de los mismos procesos creativos. ¿Y qué quiere decir esta sintonización? Quiere decir que a través del universo, mm, esa fuente original que todos llamamos la primera fuente y centro universal,
se le conoce con diferentes nombres y con diferentes sectores, y que en otros sectores de otros universos se le conoce como Dios Padre, o algunos le designan como la fuente primaria, el, el Padre original, el primer Padre, es quien debió haber hecho esa sincronización, esa debió conectar justamente nuestros sentidos a esas realidades. Cuando hablamos de Dios el Padre, o el Padre Universal, y hablamos de la primera persona, la deidad, sabemos que Él es creador, es controlador y es sostenedor. ¿Por qué? Porque la primera acción que tuvo este Padre fue crear la isla del paraíso. Y esta isla del paraíso está diseñada para ser el centro físico y controlador de todo lo que son los universos físicos. Sabemos que la isla del paraíso ni es persona ni tampoco es espiritual. Es más bien una máquina que funciona como un reactor produciendo materia física. Yo sé que a muchos urantianos no les gusta que uno le diga que el paraíso es una máquina, pero efectivamente es una máquina que funciona produciendo eh, algo que inicialmente no surge como materia, sino que es una energía que viene del paraíso superior y se expande a través del paraíso inferior. Y nos dicen que esa isla del paraíso, esa máquina que yo llamo, es el absoluto del control de la gravedad. La isla del paraíso tiene una ubicación pues, universal, pero no tiene una posición en el espacio, porque es que ella está por fuera del tiempo y del espacio. La isla del paraíso no es, ya sabemos que simplemente es un cuerpo universal, es una fuente que funciona como el modelo absoluto, el maestro absoluto de todo lo que conocemos como materia en el universo. Entonces miremos cómo extraordinarias inteligencias, algunos las llaman de otras maneras, pero esas inteligencias expandieron la materia en el espacio y el tiempo, creando un modelo absoluto de la realidad universal. Este modelo absoluto eh, puede configurar la energía, dice Durantia, pero no la controla. Lo único que controla esa energía es la gravedad y es ese control sobre lo que llamamos materia-energía. Y sabemos que por la teoría de la relatividad sabemos que materia es igual a energía y energía es igual a materia. Y lo único que la controla es la gravedad. Y hablando de esta isla del paraíso, eh, que es la esencia de todos de los modelos absolutos de la realidad. Ahí están todos los modelos, alrededor de ella hay un universo perfecto. Pero miremos que la energía, hay un gráfico que me gustó mucho cuando lo conocí del ingeniero Rafael Enríquez. Él sacó esta gráfica, que es una gráfica muy completa acerca de cómo la energía del paraíso inferior es absoluta y luego empieza a degradarse o de alguna manera se va diluyendo en el tiempo, se vuelve segregata, ultimata, por último es gravita y ahí sí surge el tiempo. Antes no había tiempo. Y esta energía se vuelve triata, luego teanosta y por último monota para crear lo que llamamos la fuerza. Este gráfico es un poco complejo, pero nos ayuda a entender toda esa cantidad de energía que produce esa máquina maravillosa llamada el paraíso. ¿Sí? Y allí está la Trinidad paradisiaca. Es esa eterna unión entre el Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. Y es una Trinidad que en la actualidad es existencial, pero todos sus potenciales son experienciales. Esto quiere decir que siempre ha sido, que siempre ha estado, y que la única manera de entenderla es a través de sus potenciales, de la manera como se aplica en la acción.
Pero hablemos un poquito de cuáles serían las funciones de la Trinidad, en cómo se comportaría la Trinidad. Inicialmente, el Padre Universal tiene una actitud de amor con todas sus criaturas, o sea que Él es el que administra el amor. A su vez, el Hijo Eterno es el que coge ese amor y lo lleva lo aplica a la realidad. Y ese amor se convierte en lo que llamamos misericordia, porque la misericordia es justamente el amor aplicado. Y quien realmente lleva el amor y la misericordia a todo el universo de universos es el Hijo Eterno, perdón, es el Espíritu Infinito, porque Él es ministerio, Él es acción, el hombre, es el de la acción. Y lo interesante es que ahí vemos que esto funciona como una gerencia de una empresa. El uno administra un tipo de departamento que es el del amor, el hijo el de la misericordia, el espíritu es el que lo aplica. Cada uno tiene sus propios, como individuos, tiene funciones individuales, pero como corporación, como empresa, se encargan es de administrar la justicia. La justicia como una función propia de los tres, de la Trinidad infinita. Y todo eso se da allí en un lugar geográfico que está por fuera del tiempo y el espacio. Sin embargo, nos dice que es la fuente inmóvil de todas las cosas, allí en el paraíso. Y todo proceso que se realice con la deidad con respecto a los procesos creativos se basa siempre en una función triple. Esas funciones triples que ya acabamos de ver también se llevan a la creación infinita a través del desarrollo de las funciones de esa Trinidad y de la aplicación de el amor, la misericordia, llevadas a la acción a través de la diversificación, porque la Trinidad decide diversificarse y es cuando aparecen los siete espíritus rectores. Y los siete espíritus rectores de la deidad empiezan a ejercer sus funciones justamente en los siete superuniversos. Y como lo que pretendo hacer es una charla muy didáctica para aquellos que todavía no tienen muy clara la aparición de esta diversidad, cómo es posible que la Trinidad se diversifica y su máxima exponencial es el 7, se hace de la siguiente manera. Supongamos que aquí tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu. Unimos el Padre con el Espíritu y surge esa dualidad, la dualidad Padre-Hijo. Por eso tiene una P y una H, Padre-Hijo. Unimos el Padre con el Espíritu y aparece la dualidad Padre-Espíritu, luego otra dualidad que se llamaría Hijo y Espíritu. Y por último, la única manera de continuar esa diversificación sería uniendo los tres. La unión de Padre, Hijo y Espíritu. Y es por eso que el, el símbolo que maneja el libro Urantia, porque el libro Urantia no tiene gráficas en ningún lado, pero las portadas y todos los lomos del libro tienen los tres círculos concéntricos. Y ya todos los que hemos estudiado el libro sabemos que los tres círculos concéntricos son el círculo del Padre, el círculo del Hijo y el círculo del Espíritu. Pero se nos olvida que si miramos los diferentes niveles desde el origen, en realidad serían siete niveles, lo cual nos implica la diversidad. O sea que Urantia, en su símbolo de los tres círculos concéntricos, no solamente son la Trinidad, la unidad, sino la diversidad. Y ya lo decía el doctor Gonzalo Celemín cuando nos explicaba acerca de la Torá y
y cogía el círculo, los tres círculos concéntricos y decía que los tres círculos concéntricos, cuando, cuando el pueblo judío lo adopta, no es otra cosa que el mismo símbolo de Urantia, pero en los 7 niveles. Mira, ahí están los 7 brazos de la Torá, que no dejan ser sino la diversidad representada en un símbolo que significa la unidad, la Trinidad y la diversidad. Y esas características duales de padre con hijo, de padre con espíritu, y espíritu y así con esa diversidad que tiene en lo que llaman los 7 espíritus rectores que impregnan y que distribuyen la mente a todo el universo de universos como una mente cósmica. Esa mente cósmica representada en los 7 espíritus rectores, que con sus características únicas y particulares, es justamente en esa diversidad de la Trinidad que está presente y que impregna todas las fuerzas de los espacios. Por eso cada uno de los superuniversos tiene características únicas. El primer universo sería, el primer superuniverso sería característica padre, el segundo sería característica hijo, el tercero sería característica del espíritu, el cuarto sería la unión padre-hijo, quinto sería padre-espíritu, y por último sería la unión de los tres. Lo interesante es que nosotros, según nos dice el libro Urantia, nosotros estamos en ese superuniverso, en el superuniverso mm, donde la característica es trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu. Nos toca entender, comprender y aprender sobre los tres, aprender del Padre, del Hijo y del Espíritu. Entonces uno se preguntaría si es mucho más fácil para un ser que vive en el superuniverso de característica padre o de característica hijo, porque no le tocaría sino entender una sola fuente de la Trinidad. O será que estamos tan aventajados que por el hecho de tener la característica Padre, Hijo y Espíritu, se nos hace un poco más corto la comprensión de esas características de la Trinidad. No sé si seamos aventajados o somos en desventaja porque nos tocaría aprender de golpe las tres características. Mientras que un ser que vive en un superuniverso de características espíritu solamente le toca entender el espíritu. Entonces, por simples que sean las leyes con las cuales se construyeron nuestros superuniversos, para que puedan ser entendidas, para que se puedan ser comprendidas, en realidad son los mismos principios de los cuales el ser humano intenta comprender. Esas mismas leyes son las mismas leyes en las que se basan las deidades. Las deidades son exactamente, trabajan exactamente con las mismas leyes universales nuestras. Y es por eso que el tiempo, que es una creación posterior a Abona, es el tiempo, de hecho creo que el tiempo en Abona es el tiempo trascendido, ahí se trasciende el tiempo, porque allí viven los seres eternos. Y entonces el tiempo se va diluyendo a partir de la isla del paraíso y el tiempo se diluye suavemente en un telar mágico a través del espacio donde nadie no se da absolutamente cuenta de cuándo iniciamos este comienzo de la creación de los universos y el espacio-tiempo. Para un ser como nosotros que estamos inmersos en un pequeño planeta llamado Urantia, la percepción del tiempo es muy diferente con respecto a la percepción del tiempo que puede tener un ser abonal o un ser del universo local que ya empieza su proceso de espiritualización. El tiempo sigue pasando todo en cada una de esas especies, hasta los ángeles y los serafines y los Melquisedec están inmersos en el tiempo. Pero habrá seres que, como los abonales, que siempre han estado allí. Y sin embargo, el tiempo es una trampa, porque el tiempo solo existe en la mente.
Entonces, ¿cómo se desarrolla este proyecto de la Trinidad en el universo, en el espacio-tiempo? Y para responder a esta pregunta recurrimos, mm, yo me quiero ser un poquito más didáctico, recurriendo a la biología. No sé si recuerdan cuando estudiamos en el colegio, estudiamos la célula. Y en la célula vimos que sus características fundamentales son los que tiene un núcleo y que tiene un citoplasma. Y que en el núcleo está la información, que está el ADN, que está toda la energía que contiene eh, la futura creación de una nueva célula. Y en el citoplasma es el que está en contacto con el medio ambiente. Allí es donde se producen las proteínas, allí es donde se dan todos los procesos metabólicos de las propiamente dichos de la célula. Allí es donde se crean las vacuolas, allí salen el retículo endoplasmático y están todos los orgánulos que componen una célula. La pregunta es, ¿cómo sería esta información acumulada a nivel de los universos? ¿O cuál sería el citoplasma en esta propuesta didáctica que planteamos? Y la idea es que Abona es la primera creación universal. Ya sabemos que no tiene tiempo, pero tiene un fin en el tiempo. La deidad primera funciona, es increíble que cuando se crea el paraíso, no se vuelve a crear más, el Padre Universal no vuelve a actuar más, sino que ya empieza a delegar. Y por eso pongo yo este símbolo, que es un símbolo muy antiguo que se llama el Euroboro, esa serpiente que se muerde la cola, es un símbolo tan antiguo como la mismísima humanidad, porque en Abona y en el paraíso todo es al mismo tiempo, o sea, el presente, el pasado y el futuro ya son una unidad. Es la serpiente que se muerde la cola porque siempre es el eterno recorrido del universo de universos, es el eterno tiempo em, que no, que no, que no presenta esa temporalidad, esa linealidad que nosotros manejamos, porque nosotros somos seres lineales en cuanto al tiempo, porque siempre vemos el pasado como, y el futuro y el presente es algo que pues, quizás lo único que nos manifiesta porque el pasado ya pasó y el futuro no existe. Por eso es increíble pensar que en Abona y en el mismísimo paraíso el, el tiempo ya está trascendido. Y en este ejercicio hipotético que estamos haciendo para entender la célula y para entender el universo como una célula, o el universo de universos como una célula, supongamos que Abona es el núcleo de la perfección. Así como en la célula biológica, el núcleo contiene toda la energía, toda la información. eh, Imaginemos que Abona estuvo completamente sola en un momento, estuvo aislada porque no había sino, todo estaba vacío alrededor y solo tenía una relación consigo misma, porque la relación es una relación interior. Y sabemos que las criaturas de Abona fueron creadas en perfección. Entonces su relación era interior, pero cuando se empieza a diversificar, Abona se vuelve el modelo para los universos locales, para los superuniversos, para el universo maestro, que se empieza a desarrollar a partir de la creación de esta diversificación de la Trinidad. Entonces, en el ejercicio que estamos haciendo, Abona es el gran núcleo del, es el gran núcleo del universo de universos. O sea que es como lo que llamamos los superuniversos sería como el citoplasma. Y miren que es una naturaleza completamente diferente, porque si el universo el universo central es perfecto, el núcleo es perfecto, lo de afuera es imperfecto. Pero ¿qué sucede? Que en el momento en que se va a hacer una multiplicación, en el momento en que se va a hacer una mitosis, en el momento en que se va a hacer una reproducción celular, el núcleo empieza a dar órdenes porque él es el que tiene la información.
y le ordena a la célula que empiece a dividirse. Y en esta naturaleza, la deidad funciona como un núcleo y vemos que esa deidad es trinitaria y se manifiesta en, en la perfección, porque la perfección solamente se puede dar en los universos y superuniversos como una acción, como una experimentación. Y por eso es que los superuniversos se vuelven evolutivos, se vuelven experimentales, porque la única manera de transmitir esta información perfecta es a través de la acción, de llevarla a la acción y cumpliendo el mandato del Padre Universal, donde todas las criaturas que habitan estos superuniversos tienen que ser perfectas. En esa frase maravillosa que dice que sed perfectos como yo soy perfecto. Para los que alguna vez vayan a ver esta grabación y para los que apenas están empezando a estudiar Urantia, hagamos un pequeño repaso de cómo sería la concepción cosmológica que tiene Urantia. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra que el gran universo sería el paraíso, que sería el punto central. Alrededor estaría Abona, que es el universo perfecto. Y los pequeños 7 superuniversos alrededor, y que ya sabemos que cada superuniverso tiene una característica única. Y por fuera hay 4 niveles del espacio exterior. Cuando se habla de el paraíso, de Abona y los 7 superuniversos, estamos hablando del gran universo. Pero si a ese gran universo le agregamos los 4 niveles del espacio exterior, entonces ya no se llama gran universo, sino que se llama universo maestro. En esta pintura que nos regalan se ve mucho más armoniosa, más artística la concepción de cómo sería Abona y el gran universo. Pero volviendo a nuestro ejercicio hipotético de cómo Abona es el gran núcleo, es la yema, la clara, pues, la yema en el huevo. Abona sigue siendo el que tiene los arquetipos, el que tiene la información. Y los universos o los superuniversos serían el citoplasma. Y aquí hay una gráfica que es mucho más sencilla de entender. Aquí tenemos nuevamente los 7 superuniversos. No sé si el mouse funciona acá. Mm, Ahí tendríamos el primer núcleo. Y ese primer núcleo es el ejemplo, es el arquetipo, es la muestra, es la perfección que debe ser llevada a los 7 superuniversos que están apenas en formación, que están en evolución, que están en crecimiento. Y algún día, dice el libro Urantia, esos 7 superuniversos también entrarán en un grado de perfección, en un grado de exaltación que los denomina estar en luz y vida. Y estar en esa frecuencia tan alta de luz y vida significaría que se crearía un segundo núcleo y se volvería el núcleo de los 4 niveles del espacio exterior. Siempre habrá un núcleo que es perfecto para diversificarse en lo imperfecto. Lo que uno se pregunta es, entonces, si algún día esos 4 niveles del espacio exterior también serán un núcleo, ¿y serían el núcleo de qué? Porque el libro Durante no nos cuenta de qué. Algún día será el tercer núcleo, lo cual nos plantea unos retos en cuanto al entendimiento y la comprensión de los planes de la Trinidad, los planes de la divinidad. Entonces, cuando el universo sea el núcleo del universo maestro, veremos el surgimiento de una deidad experiencial, que es una deidad que es muy cercana a nosotros porque mm, también
ha evolucionado con nosotros, es la deidad que quizás vamos a entender más fácil porque está emparentada con nosotros. Y, y llegará el momento en que esa deidad que está autocontenida en Abona en este momento y que está como en estado espiritual y solamente se puede desplazar entre el Abona y el paraíso, pues llegará un momento en que podrá, como digo yo, se le amplía la finca, entonces podrá irse a expandirse a los 7 superuniversos. Y eso implica un desarrollo triuno, pero que nos lleva a otra diversificación, porque mire que es la aparición de un Dios que llamamos el Dios el Supremo. Es un Dios que, como digo yo, está emparentado con nosotros porque en Él evolucionamos y Él evoluciona con nosotros. Evoluciona con todas nuestras acciones, evoluciona con toda nuestra experiencia. Y ese desarrollo triuno, ¿qué comprende? Comprende la criatura, la deidad y los universos. Porque es que si no hay universos, si no hay materia, no hay manera de desarrollarse. La materia es el contenedor de esa espiritualidad. La mente y el espíritu sería otra trinidad junto con los universos. Y nos hablan de que el Supremo está compuesto justamente de materia, tiempo y espacio. Justo lo que nosotros también tenemos. Tenemos la misma sintonización y por eso la deidad, por eso es que la podemos entender, por eso es que la podemos comprender. Quizás quería yo que es la única que podemos entender verdaderamente, porque antes de entender las leyes universales, tienen que haber sido sintonizadas con nuestra comprensión, con nuestra mente. Por eso es que se tarda tanto tiempo en desarrollar nuevos sentidos, nuevas percepciones, porque hay otras realidades, porque hay otras maneras de entender lo que es la perfección divina. Y, y aquellos que creen que cuando se murieron van a ir a abrazar a Cristo Miguel de Navegador, sí que están equivocados porque eso es un proceso todavía que falta mucho camino para poder ir a darle un abrazo a él, porque lo puedes tener al lado, pero no lo puedes entender, no lo puedes comprender, no lo puedes percibir, porque no tienes los sentidos sintonizados con esa frecuencia. Y el Supremo, como decimos, llegará un momento en que será un ser, un ser que estará con características únicas, que es un ser que se vuelve una deidad personal. Esa deidad también significa la aparición de una nueva deidad, aparición de una nueva deidad que es el último. Y ese último sería post-supremo. Por lo tanto, aquellos seres que surcan de esos 4 niveles del espacio exterior que están apenas en formación y que ya no estarían emparentados con el Supremo, sino que estarían emparentados con el último, que es otra deidad experiencial, que nos cuentan muy poco de ella, pero que es magnífico pensar de que siempre habrá la posibilidad de ir creciendo dentro de una deidad, porque en esta primera deidad experiencial aparecería lo que se llama una trinidad experiencial, que está compuesta por los arquitectos maestros, que son los planes de Dios hechos conciencia, que de alguna manera estos arquitectos maestros son los que están alineando estos 4 niveles del espacio exterior, que los están organizando, junto con los creadores supremos, que son los Micaeles y las ministras divinas, con toda su experiencia de haber sido creadores, unidos a este ser supremo. Ahí aparecería la primera trinidad experiencial. ¿Para qué? Para que algún día todos los que estamos inmersos dentro del Supremo, que somos en la era del Supremo, con nuestra experiencia adquirida, con nuestro conocimiento adquirido, alcancemos un destino inicial
que quiere tener todo finalista. Todo finalista tendría la posibilidad de llegar a estar allí con toda su experiencia acumulada. ¿Para qué? Para justamente ir a ese primer nivel del espacio exterior, para ayudar en el crecimiento de los espacios exteriores, tal como los hijos del paraíso y de Abona han hecho, porque los hijos del paraíso y de Abona, su trabajo es traer la información compleja que está allí está autocontenida, y esa información es el modelo para que se desarrolle en los universos y los superuniversos imperfectos, para que algún día se hagan perfectos, de tal manera que es en ese proceso sabemos que nos volvemos el ejemplo a seguir para los siguientes niveles. Entonces, con el establecimiento de ese estado que llamamos el establecimiento de la luz, sale luz y vida, que es la perfección de los superuniversos, y en este caso sería ese citoplasma, se vuelve perfecto, se vuelve el núcleo del siguiente nivel a través del Supremo, y el Supremo deja de funcionar como una persona espiritual para establecerse en personalidad divina. Entonces, en el origen de la realidad, esa realidad infinita, las cosas materiales se crean sintonizadas justamente con nuestros sentidos, y esa repercusión de que el modelo paradisiaco debe llevarse a los mundos imperfectos para que algún día se hagan perfectos. Ese es el plan divino, el espíritu eterno, porque en realidad ese es el propósito que tiene el Padre Universal desde el momento en que se metió en esta película de crear la imperfección, de crear algo que es completamente el contrario a él. Es porque en la mente de Dios hay un plan. Y este plan involucra a todas las criaturas en todos sus vastos dominios. Y este plan consiste en un propósito eterno de oportunidades ilimitadas, de un progreso sin fin y de vidas sin fin. La vida eterna empieza justamente con la muerte. Y para los nativos del sistema Paraíso Abona, ellos hallan su destino en la posibilidad de servir en ese citoplasma que llamo yo, en los citoplasmas evolutivos, porque la perfección divina tiene que ser transmitida desde la perfección a la imperfección. Ahora siempre ha sido, siempre ha existido y siempre existirá, porque allí el tiempo no existe, es un tiempo trascendido. El presente, el pasado y el futuro son al mismo tiempo, pero tienen que venir, las deidades hacen un proceso de descenso, mientras que nosotros, los seres evolutivos, hacemos un proceso de ascenso. Entonces, ¿cuál es el destino de todas estas posibilidades? El destino es que el hombre, aunque tuvo un comienzo, nunca va a tener un final, porque siempre habrán más caminos para explorar, nuevos caminos para recorrer, caminos para experienciar, y que más allá de las experiencias, habrán nuevas opciones en el mundo, y habrá maneras, muchas mejores maneras de relacionarnos, no solamente con los entornos, no solamente con esas nuevas realidades, sino que aparecerán nuevos seres y tendremos la posibilidad de involucrarnos con ellos, porque ya tendremos una nueva manera de percibir el tiempo y tendremos una nueva manera de percibir la realidad, porque estaremos sintonizados, porque justamente no existe la comprensión de las leyes universales si no hay una sintonización inicial. Y para ir terminando, les voy a mostrar esta gráfica que me parece sumamente diciente. Esas tres gráficas que están mirando ahí son algo verdaderamente increíble. La primera es el circuito neuronal, cómo están construidas nuestras neuronas. La otra sería los circuitos miceliales. Los micelios son la manera como están conectadas todas las plantas a través de todo nuestro planeta.
a través de las hifas de los hongos, a través del micelio, las plantas se transmiten información, a través del micelio se comparten nutrientes. Y miren esa otra gráfica del circuito cósmico, donde uno se pregunta, esa red neuronal, ¿no será que estamos metidos en la mente de Dios? Y que lo que llamamos universo y que lo que llamamos espacio y lo que llamamos galaxias y lo que llamamos estrellas no es otra cosa que estar metidos en la mente de Dios. Por eso, cuando uno mira la naturaleza del ser humano, cada una de nuestras células canta los fenómenos cósmicos porque se replican en nuestro interior. Nuestro planeta también hace una referencia constante de ese fractal que es el universo, porque los seres humanos somos la célula consciente del universo, o como dice el doctor Jorge Carvajal, no somos polvos de estrellas, sino esencia estelar de la conciencia. Muchas gracias por escucharme, así que vamos a compartir estos pensamientos y llegó la hora de preguntar y de hacer aportes. Muchas gracias. ¿Cómo vamos? Bueno, felicitaciones, Botica. Como siempre te luces. Para mí tú te luces porque como eres docente, entonces nos traes las cosas, nos las aterrizas con ejemplos y con todo. Mil gracias y el tema súper interesante. Me gustó mucho. Y gracias pues por colaborar siempre con Urantia desde el amor. Mi niño Osvaldo tiene la mano levantada. Empieza. Bueno, muy buenas noches a todos. Llegué un poquito tarde. Tenía la ansiedad de llegar temprano y no pude porque no me gusta perderme las charlas de J. Musa. Jotica es extraordinario y la enorme comprensión que tiene de todas estas cosas que son tan difíciles a veces de entender de Urantia, pues lo llevan a uno realmente a que uno se sitúe y analice muchas cosas, ¿no? Que tienen que ver precisamente con esta gran revelación. Entonces, Jotica, mis felicitaciones. Como siempre, las gráficas y la concepción que tú tienes de las cosas, me parece que es maravilloso, especialmente también para todos nuestros hermanos. Yo quería resaltar que este trabajo o los trabajos que tú haces, pero en especial el de hoy, pues simplemente nos llevan a reconocer eh, lo que muchas veces hemos afirmado en estas reuniones, y es que eh, para, para aprender y entender Urantia tenemos que borrar, borrón y cuenta nueva, tenemos que desaprender para volver a aprender. Eso lo he dicho muchas veces y lo sigo repitiendo porque nos vamos a encontrar con que a través de todo este conocimiento que hay que analizar y descifrar en Urantia como revelación, vamos a encontrar la nueva ciencia, filosofía y la nueva religión, o la nueva inspiración espiritual personal, por no decir religión, para no repetir esa palabra. Entonces siempre vamos a encontrar la explicación del universo, de los universos en Urantia. Por eso es que esta revelación vino para 1000 años. En el idioma español yo siempre he dicho, aparece en el año 93 y si hacemos cuenta estamos en el 2023, o sea que en español este libro se viene leyendo hace apenas 20 años o 20 y pico de años. Entonces realmente esto aclara muchas cosas. Siempre he dicho cuando encuentro todo esto que tiene que ver con la ciencia, la filosofía, especialmente la filosofía Jotica, siempre he dicho que la filosofía, por ejemplo, hasta nuestros días, como es planetaria, es nuestra filosofía de acá, Sócrates, Platón, Aristóteles, todo eso estaba trancado en el mundo. Y estaba, o sea, la filosofía estaba quieta en los colegios, en las universidades, en todas partes, estudiando siempre la misma filosofía. Pero cuando aparece Urantia, el mundo se expande. Y cuando tú nos muestras esas gráficas, se expande nuestra mente.
y aparece una nueva filosofía, que es la revelación. A eso es a lo que yo me refiero muchas veces cuando a mis hermanos nuevos les digo que la cosa es a otro precio y hay que empezar a adquirir valores, lenguaje nuevo, y es una ciencia y una materia completamente nueva. Entonces, nueva, 20 años en español. Obviamente la revelación terminó de llegar al planeta en 1934, pero como sabemos en inglés aparece en el 55 y el primer libro en el año 1993 en español. Ahora pues parece que está traducido a muchos idiomas, pero la verdad es que todavía le falta mucho a este conocimiento y tú hoy has sido una enorme luz, Jotica. Te agradecemos mucho eso y mis felicitaciones. Una puntualización, cuando te referí, eso sí es puntualización nada más. Cuando te referiste a la Torá, no era la Torá, sino la menorá. Cuando hablaste del doctor Gonzalo Celemín, es la menorá, que es el símbolo más sencillo que hemos descubierto pedagógicamente para enseñar el prólogo del libro, que es la menorá, ¿no? Donde está resumido lo que tú dijiste. La Torá es otra cosa, la Torá es la ley, la primera constitución de los judíos, digo yo. Muy amable. Como siempre, muy generoso usted, don Osvaldo. Muchas gracias por sus palabras y efectivamente sí era la menorá. Y lo que buscamos es cómo generar una nueva pedagogía para intentar entender como con otra mirada Urantia, buscando ejemplos, buscando símiles que nos permita entender cosas que son tan complejas. Em, ¿Qué más, don Marcelino? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, hermanito. De verdad que nos alegra mucho, no solamente lo que has compartido, hermano, sino tener incluso personas nuevas acá con nosotros, como Rigoberto, como Ramón, María José, que también está entrando con nosotros. Y este compartir tuyo, hermano, con personas, no solo las que estamos presentes, sino algunas personas que no habían entrado y que están con nosotros, pues se han beneficiado de tu jornada, hermanito. Yo de verdad que coincido con Ángela y coincido con Osvaldo de toda esa posibilidad tan favorable de las láminas y los detalles y de tu explicación sencilla. Así que felicitaciones, hermanito. Y bueno, nos alegra mucho que esté con nosotros y que puedan beneficiarse todas las personas presentes y por supuesto quienes están empezando a conocer el libro de Urantia. Así es que bueno, vamos a ver qué inquietudes surgen para seguir ampliando todo esto. Así que nuevamente felicitaciones, hermano, y nos alegra mucho tu exposición. A mí lo que me tiene muy contento es cómo a través de un telescopio como el James Webb, que es la última herramienta que tenemos para hacer estudios astronómicos, de alguna manera están ratificando lo que Urantia siempre ha planteado, de que el Big Bang es una teoría por reevaluarse, que el Big Bang no llena las expectativas de la creación como tal, porque Urantia ha planteado siempre que un fenómeno como el Big Bang no sería sino un fenómeno estrechamente local. Cuando un hacedor llamado Micael dice hágase la luz, es porque ya tiene todo el material suficiente para crear su proyecto, acompañado de la Madre Espíritu del Universo, de esta ministra divina que en este caso sería una dualidad, pero al mismo tiempo tienen un lugar geográfico en donde estar parados. O sea, no puede existir la posibilidad de desarrollar seres espirituales si no hay materia. Y por eso el Padre Universal, cuando empieza a crear este proyecto, lo primero que realiza es justamente un lugar geográfico llamado la Isla Eterna del Paraíso. Y es ahí cuando ya tiene un lugar donde estar parado, donde justamente empieza a diversificarse, donde empieza a diluir todo su poder y todo su proyecto
en lo que llamamos los superuniversos experienciales, unos superuniversos que están completamente en formación apenas, que están por evolucionar, que donde se van a desarrollar cantidades de criaturas, pero todas estas criaturas son imperfectas y que de alguna manera tenemos que seguir ese ejemplo, el ejemplo de cómo hay seres perfectos y nosotros los imperfectos podemos llegar justamente a adquirir la perfección. Porque si Dios quisiera crear seres perfectos, pues Él lo hace, esa es su prerrogativa, Él puede realizar seres perfectos, pero se metió en la película de crear la imperfección y la imperfección tiene que ganarse por mérito propio, por esfuerzo propio, por trabajo evolucionario, la perfección. Y llegará un momento en que nos vamos a juntar los perfectos y los perfeccionados para justamente colonizar nuevos proyectos, para generar nuevas realidades. Por eso hay tanto material, tanto espacio exterior todavía por desarrollar, porque yo siempre he dicho que el universo es como una torta de cumpleaños donde todavía le falta ponerle los adornitos, donde todavía le falta, está en bruto, todavía le falta, y quién se encargará de ponerle la terminación final, pues nosotros, ¿no? Por eso es que hay tantos universos, por eso es que hay tantos planetas para experimentar, por eso es que hay tanto por aprender y tanto por conocer. ¿Quién levantó la mano por ahí? Angelita, hermano, tiene hace rato levantar la mano. Yo, Ángela María. Eh, Hablamos mucho sobre las leyes universales. Se tocó acá en ese tema como se toca en muchas charlas y en el libro. Las leyes universales. Tenemos un numeral, hay una lista, hay qué de las leyes universales, como, porque como tal no he oído ninguna. O sea, he oído en común es que la ley universal, es que las leyes universales, pero podemos nombrar algunas leyes universales. Sí, señorita. Voy a buscarle aquí una gráfica que tengo que nos puede ayudar a mirar justamente eso. Voy a buscar aquí. A ver si pronto la encuentro rápido. Eh, Aquí tengo algunas leyes universales. A ver, ¿dónde están? Una creo que es el amor, que esa es irrompible. Pero es que hay que mirarla desde la ciencia, Ok, Angelita. perfecto. Eh, a ver, yo... Ya vamos, Estercita, no te sí, canses. vaya conversando ahí mientras tanto, mientras busco Ok, entonces, justamente. Esther, si quieres ir hablando mientras tanto, es tu palabra y J. Musa me va buscando, no va buscando para nosotros las leyes universales. Esther, adelante. Listo. ¿Me escuchan? Sí, Sí, señorita, señora, escuchamos. claro y duro. Fuerte y Aunque claro. estoy con audífonos manos libres. Pero bueno, mi pregunta es básicamente, cuando hablabas hace un momentico de esos seres perfectos que están en Abona, ¿esos seres perfectos de Abona son materiales o espirituales? Son materiales. Porque lo que pasa es O que sea, no, desde el punto de vista de espera, nosotros, cuando nos hablan del espíritu, creeríamos que es algo diferente a nosotros. Pero en realidad, la materia y el espíritu son lo mismo. Solo que lo que lo diferencia son la frecuencia, son los niveles de perfección que tiene. Es como cuando uno tiene un café muy concentrado y empieza a echarle agüita y lo va diluyendo. Eh, Nosotros somos una materia densa de poca información. Los seres abonales son muy sutiles y de mucha información, pero en realidad es la misma manifestación, así como el agua tiene tres presentaciones que son el líquido, el sólido y el gaseoso, pues la materia, la moroncia y el espíritu son tres manifestaciones justamente de lo que consideramos que es diferente. Mm, Es la manera de ok, entender. Entonces, ok, en ese los de orden de arriba, ideas, los de arriba miran de para abajo y los de abajo miramos es para arriba creyendo que es que somos diferentes. En realidad no somos tan diferentes, sino que ok, el proceso de comprensión es diferente. Imagínense cuántos sentidos, cuánta sintonización necesitamos
para poder entender a un ser espiritual, para poder a menos siquiera percibirlo. Sigue. De acuerdo, Jota. Entonces, en ese orden de ideas, dicen que el Padre también es espíritu, o sea, el Padre es espíritu, o sea que también es una materia sutil llamada espíritu, porque a nosotros nos dicen que nosotros vamos a llegar a ser espíritu hasta de sexta y séptima generación, algo Séptima así. generación. Sí. Eh, Imagínense bueno, que en el paraíso, en la parte superior, está todo lo que tiene que ver con la espiritualidad. Y esa máquina lo que convierte es el espíritu, lo transforma en materia. Por eso digo que es una máquina maravillosa, ¿sí? Que es capaz de transformar las partes espirituales en material, bajarla a través de todas esas diferentes gradaciones que hace que mano, teatro, teatriata y por último empieza a aparecer el tiempo y en el espacio el espacio y el tiempo se va desarrollando hasta que por fin aparece lo que conocemos como electrones y aún el electrón tiene una variante porque Urantia dice que aún el electrón tiene partículas y los llama ultimatrones. Y los ultimatrones son la organización, dice que 100 ultimatrones conforman un electrón. Entonces, ¿qué tanta nos falta por aprender sobre nuestra propia materia y sobre nuestra propia existencia cuando la ciencia todavía no reconoce la división de un electrón, por ejemplo? Ya por aquí encontré algunas sí, leyes, Angelita. de acuerdo. Entonces, mira, cuando entonces se habla de perfección o de imperfección, ¿Sí? entonces nosotros imperfectos, ¿en qué sentido, Jota? Porque mira, yo, por ejemplo, en las mañanas observo a mis gatos, ¿sí? Y yo los observo y yo digo, son perfectos. Es que no hay imperfección en ellos, o sea, el, el pelaje, la forma como se mueven, ellos como criaturas son absolutamente perfectos. Observo un colibrí que llega todas las mañanas también a mi balcón y yo veo perfección en ellos. Entonces, la pregunta está asociada a, bueno, la perfección, nosotros en estos momentos, imperfectos o perfectamente imperfectos, porque Ese juego de palabras tuyas no es otra cosa que la capacidad de la contemplación de la creación. Cuando tú estás conectada con ese espíritu de la contemplación, estás conectada directamente con el circuito del Padre, que te lleva a la abstracción de admirar justamente en el pétalo de una flor o o en el volar de un colibrí, en mirar perfección. Cuando hablamos de la imperfección, hablamos es de los niveles espirituales, porque se supone que la espiritualidad es el máximo nivel es el máximo nivel que se puede alcanzar. Por eso nos consideramos imperfectos, pero desde el punto de vista que tú lo manifiestas, aún la imperfección tiene esos niveles, esos avisoramientos de lo que puede llegar a la perfección divina. Mm, Por aquí encontré una ley, sí, señorita. gracias, Sí. gracias, Jota. A ti, Esther. Dime, Jotica. Bueno, aquí encontré algunos, en la ciencia existen algunas leyes fundamentales. Voy a ver si comparto pantalla para poder que nos pueda mirar. A ver qué se hizo la. Permítanos 2 segundos, Osvaldo y Marcelino. Gracias. Mira, por ejemplo, aquí. eh, todo es uno 3 y 7 porque en el universo donde estamos, como que las deidades no saben trabajar sino con uno 3 y 7. Así que jueguen en un chance, vean. Entonces, cuando hablamos del equilibrio de la ley, toda ley para que tenga equilibrio tiene que ser simple, tiene que tener regularidad y tiene que tener algunas restricciones. Y ahí se obtiene el equilibrio de la ley. Toda ley mm, tiene que desarrollarse en el tiempo de una manera séptuple. ¿Cómo? Cuando tiene condiciones, primero tiene que tener una condición inicial. Y las leyes se expresan por simetría, o sea, lo que es arriba es abajo. También las leyes tienen un principio de conservación. Toda ley tiene un proceso computacional que se puede comprender, que toda ley tiene un algoritmo que se puede volver matemáticas, que toda ley tiene la complejidad rítmica.
que toda ley tiene una profundidad. A eso se refiere cuando uno obtiene una ley. Las leyes tienen que ser simples, tienen que ser regulares, y es la única manera de nosotros poderlas entender. Vemos que la simplicidad del vuelo de un ave o la regularidad que tiene o algunas restricciones que tienen otras. Entonces, cuando se da eso, es porque hay una ley que no puedes volar y no puedes desafiar la gravedad si no tienes una regularidad, si no tienes una simplicidad, si no tienes restricciones y si no tienes un principio de conservación y si no tienes la posibilidad de que eso se vuelva matemáticas y si no tienes la posibilidad de que tenga condiciones iniciales y unas condiciones de simetría. A eso se refieren las diferentes leyes de la ciencia. Ok, Ica, muchas gracias. Bueno, Osvaldo, adelante. Bueno, pues J lo dijo muy bien y digamos que en términos generales, siempre en todas las filosofías y en todos los, digamos, en todos los, en nuestro planeta, en todos los desarrollos de las religiones, incluso evolucionarias, siempre se ha manifestado que el universo es perfecto. Desde ese punto de vista yo entiendo lo que dice Estercita frente a la perfección. Efectivamente, el universo es perfecto. Otra cosa es que el Padre Universal, como lo manifestó J, se genera de sí mismo la imperfección para que evolucione esa imperfección por motivos que incluso todavía desconocemos en su totalidad. O sea, no podemos todavía entender al Padre Universal, pero Él nos hace imperfectos o crea un sistema imperfecto para que a través de la evolución, como lo manifestó J, lleguemos a la perfección. Entonces aquí el problema no es de perfección. Efectivamente, un colibrí en su momento físico aquí en el planeta, en este planeta, como en otros planetas habrá otro tipo de animales, el colibrí aquí es perfecto. La vida es perfecta en términos generales. Pero no podemos olvidar que hay lo que J trató de explicar y que tiene el nombre de estados. Entonces tenemos un estado que es el estado físico, tenemos, cuando escapamos del planeta, un estado moroncial, que es un cuerpo entre físico y espiritual, y existe un estado moroncial en donde vamos a estudiar y avanzar seguramente por mucho tiempo, y finalmente alcanzamos un estado espiritual. Sí, pero siempre hablando desde el punto de vista de la evolución, de que somos seres evolutivos del tiempo y el espacio. Es más, cuando lleguemos al estado espiritual, vamos a seguir evolucionando hasta que lleguemos a lo que manifestó J, a llegar a un estado, o más bien a un grado, llamémoslo así, a un grado 7 en la espiritualidad. Vamos a alcanzar el grado séptimo en la espiritualidad. Y la finalidad es esa, es llegar a la perfección. El Padre quiere que a través de toda la experiencia que adquiramos tratando de llegar a Él, lleguemos a ser perfectos como Él es perfecto. Ese es el objetivo final y eso ha sido manifestado. Ahora, con respecto a las leyes universales que nos preguntaban también, pues J manifestó las condiciones de las leyes, las acaba de exponer. Pero nosotros no podemos olvidar, de pronto ahorita no las recuerdo todas, pero hay una ley universal que es la ley de generación. Hay otra ley que es la ley de polaridad, o sea, la ley de los opuestos. Necesariamente tiene que existir y es uno de los aspectos que nosotros desarrollamos aquí en este planeta, ¿cierto? La parte de la polaridad. O sea, cuando nosotros aprendemos a encontrarlo, como lo he manifestado muchas veces, ¿cierto? Desarrollamos el poder de la discriminación, estamos desarrollando la ley de polaridad. Entonces está la ley de generación, la ley de polaridad, y entiendo que hay 7 leyes universales. No las voy a enumerar todas ahorita porque no las recuerdo todas, recuerdo 4 o 5, pero, pero existen esas leyes y son universales realmente.
Entonces, nombré esas dos que son las más, digamos, a la mano, pero hay leyes universales efectivamente que deben reunir las condiciones que expuso Jotica ahora en su explicación Cuando, que estaba haciendo. Muchas gracias. Osvaldo A me ti, hace Pero, pero Urantia no menciona esas leyes. Esas se conocen por de pronto otra información, pero no bueno, por Urantia. por ejemplo, a nivel de la ciencia, sabemos que cuando una nebulosa tiene la suficiente energía y empieza a aglomerarse y se genera tanta gravedad que funciona también bajo 7 leyes, que son las siguientes. Eh, la primera ley es, ¿qué también lo hay? ¿Qué también lo hay? La primera ley es la ley de explosión, porque la energía está tan concentrada que explota en un solo punto. La segunda ley sería la fuerza de fuerzas unidas, que es donde empieza a aparecer el electromagnetismo y la gravedad como tal. Y en ese momento pues se va unificando todas esas fuerzas para generar lo que se llama la fase de inflación, que es cuando se expande y genera esa energía infinita donde surgen las estrellas y los planetas. Y hay una fase que se llama la energía, la fase de electrodo débil, donde se empieza a separar. Se empieza a separar y es cuando surge lo que conocemos como la luz. Por eso tenemos la gravitacionalidad y se da pues lo que conocemos ya como los electrones, pero antes no eran electrones. Y por último aparecen los quarks, que son unas partículas que empiezan a unificar todo hasta formar núcleos atómicos. Y ahí ya empezamos a hablar de la movilidad atómica, porque estos quarks o estos núcleos atómicos son los que dan lugares a la aparición de protones y neutrones. Y lo último que se genera en esa explosión que da origen a una estrella o a un planeta sería la constitución de la materia. Y a la vez estos núcleos aparecen y podemos observar que también hay una unidad y hay una trinidad y hay una septuplicidad en todo. Ahí está el 1, 3 y 7 en estas fases de la creación de una estrella o de la materia. Mm. muy maravilloso, gracias. María Jotica, José levantó la mano hace rato, qué pena. Démosle. Jotica, una cosita así de chiquitica con respecto a lo que dijo Estercita. Ella tiene toda la razón cuando dice que las 7 leyes universales a las que yo hice mención se han manifestado, se han revelado por otros lados. Sí, Yo lo único que quiero decir es que yo tengo fuentes muy efectivas, muy ciertas, de que esas leyes llegaron, por ejemplo, con Melquisedec de Salem. Margarita Melquisedec. Entonces, yo quiero aclararle a Estercita que recuerde que esta es la quinta revelación epocal, que antes de esa revelación hubo otras 4. Muchas gracias. Y efectivamente los misioneros de Maquiventa Melquisedec llevaron ese conocimiento a Oriente y lo que conocemos que en Egipto. Y allí fue donde se dieron las 7 leyes que maneja Hermes Trismegisto en el Kibalión. Y no son otra cosa que la enseñanza que manifestó Maquiventa Melquisedec, pero que de alguna manera se transmitió a través de la humanidad dándole crédito a otros. Mm. Gracias. María José hace rato tiene la mano levantada y no le hemos dado mal, qué pena con Pero él. primero la levantó Marcelino, ¿no es? Ah, bueno, bueno, Estamos bueno. en orden. Marcelino, continúa. Bueno, con toda confianza, María José, con toda confianza, yo puedo esperar un poquito. Ok, Maricé, adelante, muéstranos esa linda voz española que tienes. Hola, buenas noches. Yo mi pregunta era, se me planteó muy interesante sobre las leyes universales. Yo estaba pensando en las leyes de Einstein, la de la relatividad y las 3 principales de la relatividad de Einstein. Como decías que teníamos que buscarlas en la ciencia, pues es en lo que he pensado. Y luego también que creo que tenéis razón cuando decís que viene de Melquisedec y he pensado en el libro del Kybalión.
que cuando yo inicié a estudiar en el libro de Durantia, nos dijeron que toda la metafísica y bueno, esos libros que nos olvidáramos de todo aquello, porque le llaman, entre comillas, magia. No, Me lo metafísica. dijeron a mí en el grupo de la asociación aquí en España. Mire, conocimientos en la humanidad hay muchos y lo que se trata es de hacer una decantación de uno puede explorar y tomar como hacía Jesús, que escuchaba a todos los que estaban alrededor y de cada uno sacaba lo mejor, no lo censuraba, sino que de eso se trata. El común denominador de todos los lectores de Urantia es que somos buscadores, que somos gente que hemos estado en diferentes conocimientos y en diferentes filosofías y en diferentes maneras de ver el mundo. Y entonces, cuando uno aborda Urantia, que es tan holístico, que es tan universal, que integra todo, pues no es de extrañar que conocimientos que ya hemos tenido en otras filosofías, pues nos complementan justamente lo que plantea la quinta revelación. Pues gracias, me ha gustado mucho tu presentación y bueno, la intuición creo que es algo muy importante y la intuición me decía que Melquisedec aportó, bueno, sobre todo lo veo por las imágenes que hay de mm, geometría sagrada, le llaman. Correcto. Vale, Es correcto. No me gracias. parece. Adelante, y creo que cada libro que tú lees complementa y uno, Urantia lo enriquece más y más y uno hace un paralelo y dice, ve, pero esto ya lo sabía, yo como que ya tenía conocimiento sobre eso, pero pues yo como magia sí no me atrevo a decir porque yo leo y miro acá, no me vuelvo fanática de nada, pero todas aquellas lecturas que he tenido anteriormente me han llevado al libro de Urantia, a la quinta revelación, y le agradezco a ellas poder entender hoy por hoy, digamos, con un nivel más altico, esta quinta revelación. Y le doy gracias a esos libros, sinceramente. Es algo personal, muy personal mío. Marcelino, Gracias, Angelita, y gracias a todos los aportes que se han dado. Bueno, lo que ocurre con la metafísica, de acuerdo a lo que está comentando Maricé, es que dicen que se hacen todos los esfuerzos en ausencia de la revelación, se hacen todos los esfuerzos para conocer algunos aspectos y es a través de la metafísica, pero que no se logran, que generalmente hay muchos desaciertos a través de la metafísica. Eso es lo que los reveladores nos dicen, nos dan a entender. De manera que no necesariamente magia, sino desaciertos, pero también hay aciertos y es una de las formas que se usa en vez de la revelación. O sea, dicen que lo más esclarecedor es cuando se da la revelación. En cuanto a las leyes, Angelita, que me parece interesante, no olvidemos las leyes que tienen que ver con el proceso evolutivo, la evolución, todo lo que tiene que ver con el progreso a través de la ley o de la técnica de la evolución. También tenemos lo que es las leyes de causa y de efecto, que ellos comentan, los reveladores comentan, que aunque en algunas tendencias religiosas se habla de un karma producto de existencias pasadas, ese tal karma simplemente lo que se pudiera confirmar con el tal karma ese es la ley de causa y de efecto, que de alguna manera están allí. Pero hay unas leyes que ellos tocan y que es muy interesante, que de alguna manera tocó un poco Gotamusa, que es las leyes de la gravedad, las leyes de la gravedad. No olvidemos que nosotros captamos cómo la Tierra de alguna manera atrae a la Luna y cómo el Sol atrae a la Tierra y los demás planetas, y no solo los atrae, sino que giran. Entonces, esa ley de gravedad física que de alguna manera tiene en distintos lugares del universo como la gravedad lineal, definitivamente responde a una gravedad que de alguna manera tiene que ver, vamos a decir, esa gravedad del paraíso. Es decir, ese centro de esa ley de gravedad física
la tiene el paraíso. Es el imán de imanes de la gravedad física. Está la gravedad mental, la ley de la gravedad mental. Ese centro de la gravedad mental, ese inmenso imán, es el espíritu infinito en el paraíso. De manera de que está también la gravedad espiritual de ese espíritu derramado, no tanto espíritu fragmentado, pero sí espíritu derramado, que de alguna manera impregna al universo o va impregnando al universo. Y precisamente ese gran imán de esa ley de gravedad espiritual es el Hijo Eterno. Está esa ley extraordinaria que es la ley de la gravedad de la personalidad. La personalidad tiene también la ley esa de gravedad y el centro extraordinario de esa atracción es el Padre Universal. Entonces, eso es importante tenerlo claro, que así como esa ley de gravedad, hay enorme cantidad de leyes que de alguna manera responden a ese gran progreso. Dicen los reveladores que la palabra universal es progreso para todos los niveles. Y eso es sumamente interesante. Cuanto al que comentaba nuestra estimada Esther, referente a la perfección en el paraíso y por supuesto en el universo central, no olvidemos que son seres espirituales. Hay algunos no tan espirituales, no tan elevados, como por ejemplo los servitales de Abona, que dicen que en algunos, cuando hay cada 4 servitales de Abona, hay uno casi que es cuasi material, pero ¿qué material? De la materia de Abona. Entonces, esas realidades de las personalidades espirituales son realidades sumamente sutiles que tienen que ver con valores divinos, que tienen que ver con la tendencia a la personalización o personalidades y que tienen que ver con cierto grado de conexión con las deidades, o sea, realidad de deidad en cierta medida, aunque no sean completas, como en el caso de la triple presencia o la triple personalidad de la Trinidad, pero hay cierta realidad de la deidad. Entonces, aquellas cosas que aunque no sean físicas, son de alguna manera, no son ni deidades, ni son personalidades, entonces son realidades que están allí en niveles, como lo comentó J. Musa, muy elevados. Entonces, hay realidades físicas, o sea, yo siempre comento, hay casas físicas, materialmente físicas para los seres que somos físicos. Hay casas morontiales que también son materia, pero materia morontial para los seres que son morontiales. Y hay casas de materia espiritual para los seres que son espirituales. Y entonces todo lo que no es deidad ni es persona responde a esa realidad que podríamos llamar casa. ¿Cuál es la máxima casa de todas las casas? El paraíso, pero son realidades muy elevadas. Entonces, ¿en qué se basa, ya para concluir, esa situación de imperfección, como comentaba Esther, del colibrí, del perro? Eso se basa es en que nosotros somos imperfectos en vista de las limitaciones que tenemos en cada una de estas realidades. Nosotros tenemos ahorita la máxima limitación porque estamos en una realidad física o material. Ni siquiera podemos captar con nuestros ojos la realidad del primer mundo de estancia, que es morontial. Entonces, en cuanto a limitaciones, es que somos imperfectos. Y en ese sentido, la realidad morontial nos causa limitación a pesar de haber trascendido la realidad material, porque no podemos observar las realidades espirituales. Y entonces, así sucesivamente, somos más perfectos en la medida que somos menos limitados, no solo para captar con nuestros sentidos las realidades superiores, sino para vivirlas, para experimentarlas. Y en ese sentido somos imperfectos. Y somos cada vez más perfectos en la medida que vamos alcanzando esos niveles que aún ahora o después no hemos podido alcanzar. En eso se basa la imperfección y, por supuesto, la perfección. Gracias, estimada Angelita, y gracias, estimado J. Musa. Gracias, mi Marcelino. André, Ya, una pregunta ahí sobre lo que acabas de mencionar, Marcelino. Qué pena, Angelita, es que después se me No, va la dale, paloma. dale, tranquila, dale, muñeca. Entonces, mira, Marcelino, yo creía entonces que la imperfección estaba asociada con la materia, con esta materia que nosotros tenemos, pero ya me queda claro, de acuerdo con lo que comentó Jota y con lo que comentas tú, de que no necesariamente la perfección está asociada con la materia. Pero sí entonces me salta otra pregunta y es, ¿Jesús vivió en perfección? Esa es una pregunta. Y lo otro es que tú mencionas que, ay, sí, se me fue, eso se me fue, nada.
Jesús vivió en perfección, o sea, él pudo llevar en la materia, vivir la perfección, ¿o no? Sí, sí, estimada Esther, Jesús vivió en perfección porque en primer lugar, él no tenía los niveles máximos, pero en primer lugar, él fue altamente obediente. Él utilizó toda su capacidad y su voluntad para someterse al Espíritu. Entonces tenía un progreso continuado, continuado, continuado. Y él llegó a los máximos niveles de perfección que puede llegar un ser en la carne y en el hueso. Entonces, en ese sentido, él llegó a los máximos niveles. Esos máximos niveles los experimentó cuando estuvo casi 6 semanas en el Monte Hermón y fue coronado en esos máximos niveles en el momento del bautismo. O sea, él llegó a lo máximo. Si él se hubiese fusionado, su cuerpo se hubiese pulverizado porque no hubiese resistido esos máximos niveles, la fusión. Eso es lo que pasó con Enoch y con Elías, que llegaron a los máximos niveles que se pueden llegar en un cuerpo físico, en un vehículo físico de carne y de hueso. Entonces, en ese sentido, él llegó a los máximos niveles de perfección a los cuales se puede llegar acá en un planeta como el nuestro. Listo. Entonces, ya me acordé de la siguiente. Entonces, fíjate que tú mencionas que, que, que que la perfección está asociada con las limitaciones que tenemos. Pero yo creería, no sé, que una persona en Abona, un personaje en Abona, también tiene, a pesar de ser perfecto, también tiene limitaciones de acuerdo con la naturaleza de su personalidad, ¿cierto? Porque por más que nosotros nos esforcemos en evolución, no vamos a llegar a la perfección absoluta que es la del Padre, ¿sí? Entonces, ¿cierto? ¿Estoy en lo cierto o estoy? Listo. Gracias, era eso. O sea, por más perfectos que seamos, no vamos a ser tan perfectos como el Padre, aunque Él lo diga, ser perfectos como yo soy. Porque estamos limitados por las características de nuestra personalidad, digámoslo así. Ok. Cuando intentamos percibir la perfección en todas sus fases y de la forma relativa, hallamos 7 tipos de concebibles de perfección. Estos son los 7 tipos de perfección que existen. Perfección absoluta en todos los aspectos. Perfección absoluta en algunas fases de perfección relativa con los demás. Vean. Aspectos absolutos divinos relativos. Mire, mire eso, es increíble los niveles de perfección que existen. Y nos lo manifiesta el libro. Léelos ahí, Angelita, que tú eres la dura para leer. Ya te leo. Entonces dice, primero, perfección absoluta en todos los aspectos. Segundo, perfección absoluta en algunas fases y perfección relativa en todos los demás aspectos. Tercero, aspectos absolutos, relativos e imperfectos en asociaciones variadas. Cuarto, perfección absoluta en algunos respectos, imperfección, en todos los demás. Perfección absoluta en algunos aspectos, debe ser. Imperfección en todos los demás. Perfección absoluta en ninguna dirección, perfección relativa en todas las manifestaciones. Sexto, perfección absoluta en ninguna fase, relativa en algunas, imperfecta en otras. Y séptima, perfección absoluta en ningún atributo, imperfección en todos. Ahí Te estamos cuento que este es nosotros. muy buen tema para desarrollar, Ahí estamos nosotros. muy buen tema para desarrollar porque estoy no entendiendo, pero a otro nivel. O sea, yo ya pregunto, pero a un nivel más alto. Por ejemplo, esto. Cuidado que ya de recado. Bueno, mira, aquí Rigoberto quiere hablar. Rigoberto, reactiva el audio y tienes la palabra. Quita el mute, por favor. ¿Me escuchan? Sí, señor, ¿Me adelante. escuchan? Sí, señor, Bueno, adelante. buenas noches. En verdad me llama mucho la curiosidad lo que está dando el discurso del hermano con respecto a la evolución de los 7 mundos, con respecto a la infinidad de tantas cosas que, de un punto de vista en lo espiritual, no hay presencia de una única verdad. O sea, es infinito. O
sea, si estamos hablando de un aprendizaje, lo material para llegar a la perfección, cuando no se puede en circunstancias, por lo que estamos hablando, lo que se está presentando, veo que la evolución no queda nada más en el aprendizaje, en lo material, sino en lo espiritual, en lo infinito. O sea, cada día aprendemos algo diferente y hoy estamos aprendiendo algo gracias al hermano que nos está dando la presentación. O sea, no podemos limitarnos únicamente a unas verdades porque la espiritualidad no basa nada más en una verdad, sino en miles de verdades, por decir algo. Muchas gracias. Y lo más increíble, don Rigoberto, es que cuando uno cree que llegó al máximo nivel de perfección, siempre tendrá nuevos caminos para recorrer y nuevas maneras de poder servir y nuevas maneras de relacionarse con otros seres y de manera que esto no tiene fin. Tenemos principio, pero no tenemos fin, porque en la medida en que tú te haces perfecto, es tu misión lograr que también otros sean perfectos, porque el objetivo fundamental es servir. Y cuando has adquirido toda esta experiencia que has adquirido en este ascenso, en esta carrera de ascenso, hasta llegar a ser el máximo nivel de espiritualidad que el Durante lo llama un finalista, esos finalistas se juntan con los que ya son perfectos, como quien dice, se junta un perfecto y un perfeccionado, y juntos inician un nuevo proyecto, apoyándose en un tercer un ser que pareciera que son los mixonitas, que eso es ya eso es otro cuento que no viene al caso, pero hay que unir una trinidad de seres experimentales, de seres experienciales para poder continuar el proceso de enseñanza de esa perfección adquirida. Porque, ¿qué nos ganamos? ¿Qué se gana un ser que es perfecto si no busca que otros también logren esa perfección? Porque ese es el objetivo fundamental o el proyecto en toda esta creación divina, de que la perfección se haga en todos los niveles y que esa perfección, como vimos que tiene diferentes posibilidades, que tiene 7 niveles de perfección, aún llegándose al máximo nivel, aún así nunca se podrá equiparar con la perfección máxima, que es el Padre Creador Universal. Así que esto es un camino de nunca acabar, de nunca, que siempre la experiencia se ganará, pero que se podrá ser mucho más hermosa en la medida que tú la puedas aplicar. Marcelino levantó la mano y Ramón también. Gracias, hermanito. Ya te damos la palabra, Ramón. Nos alegra también tu presencia, al igual que Rigoberto y las demás personas. Mire, digamos hermanito, así, cuando Marcelino. cuando acaba muy rápidamente de comentar, J. Musa, estimado, yo nunca dejo no es que nunca dejo, en muchas oportunidades he compartido este pequeño trozo que se compagina con el hecho de la supremacía de la Trinidad. Y esto está en el prólogo, sí, en el prólogo de la página 6, dice lo siguiente, dice, aquí cuando se refiere a las demás personalidades, se refiere a los, por ejemplo, a los seres que son gobernantes de ese universo, del gran universo, como eterno de los días, los mismos, Ancianos de los días. los mismos espíritus rectores. Dice así, gran parte de la confusión que se difunde en todas las órdenes de seres altos y bajos en sus esfuerzos por descubrir al Padre Infinito es inherente a sus limitaciones de comprensión. La primacía absoluta del Padre Universal no es aparente en los niveles subinfinitos, y ve lo que viene, es tan inmensamente interesante. Dice, por lo tanto, es probable que tan solo el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito conozcan verdaderamente al Padre como infinidad. Para todas las demás personalidades, dicho concepto representa el ejercicio de la fe. Esto es impresionante, incluye a los ancianos de los días y a todas las demás personalidades. Adelante, hermano Ramón. Bueno, les digo, Ramón, habla y es la última intervención porque ya estamos sobre la hora. Entonces, tú preguntas y tienes que preguntar, Ramón, te responden y cerramos esta sala.
Ramón, adelante. Abre el micrófono. Ok, ¿me copian? Sí, Sí, señor. señor. Perfecto. Ok, hermanazo, muy buena su intervención, felicitaciones, felicitaciones a todos los que están presentes aquí, de verdad, yo creo en la quinta revelación como quinta revelación epocal, de eso no tengo duda. Yo lo que deseo es que me aclaren aquí, es una gran verdad lo que estamos estudiando, ciertamente. Y obviamente que de esa verdad que pregunta el hermano Rico, para que también le den una pequeña respuesta a él, eh, es, es estupendo y hay que saber que dentro de las circunstancias materiales que se mencionan, y el hermano que hizo la exposición nos dio que existe un microscopio que da la certidumbre de que es real lo que por medio de los reveladores está. Entonces creo que esto físico que existe en el universo existen esos planos. No solamente creo que existen sobre la mente nuestra, sino que si son visibles por medio de un microscopio es porque existen. Gracias. Feliz noche. Telescopio. Efectivamente, la ciencia cuando mira a través de un telescopio y mira las galaxias y mira toda la construcción del universo, está ratificando en todo momento el planteamiento que hace Urantia acerca de que la creación divina está obedeciendo a la gravedad del paraíso y que toda esa gravedad y que todos esos movimientos son generados mm, en diferentes sentidos porque se genera equilibrio. El equilibrio se genera a partir de que unos están en sentido contrario de la manecilla del reloj, otros están a favor de la manecilla del reloj, y cada uno de esos movimientos genera equilibrio para poder que haya armonía en el universo. Y aún así, cuando miramos constelaciones y miramos construcciones, dice el libro Urantia que en realidad estamos mirando los niveles del espacio exterior que apenas están en formación. ¿Quién más dijo por ahí? ¿Levantó la mano? Mil gracias, Ramón. ¿Quedaste contento con la respuesta? ¿Satisfecho? Sí, claro, sí, muy buena respuesta. Lo único es que para mí es sumamente creíble Urantia como quinta revelación y tenemos que aceptarlo por fe, porque si nosotros no aceptamos Urantia por fe, entonces cuestionarla, no sé, para mí en la época que estoy me siento agradecido porque Dios ha enviado esa quinta revelación que es tan importante como la aparición de Jesús de Nazaret en aquellos tiempos, pero estamos en nuestros tiempos, época y generación, y para mí es un honor vivir esta generación. Maravilloso. Así es. Felicitaciones. Así es. Bueno, a todos ustedes, empezando por Jota, nuevamente mil y mil agradecimientos. Cuando tengas ya un tema listo, que tú me dices por ahí, tengo pícaramente un tema, inmediatamente hacemos otra charla, porque ya ves que aquí hay fans J Musa, hay muchos fans tuyos. Entonces, me parece increíble. Mil gracias nuevamente por colaborar. En la charla estuvo estupenda. A todos y cada uno de ustedes, gracias por siempre estar aquí, por sostener este grupo, por no abandonarlo, por colaborar, es que el solo verlos ya es amor. Mi Maricé, gracias por ese gran esfuerzo que estás haciendo. Creo que estás en las 2 o 3 de la mañana en tu tierra. Las tres. Hoy, linda, gracias por estar acá. Una Y pregunta, Angelita. muñeca. La presentación la vais a compartir. Sí, claro, ella se Queda sube grabada. a YouTube. Aquí está Lucy, que ella ahora la convierte y la sube ahora a YouTube, Urantia desde el amor. No, pero no digo el vídeo, digo las diapositivas que compartió Jota. Ah, ¿tú quieres que las compartamos, Jotica? Me Yo las las mando en manda. PDF porque son muy pesadas, entonces me toca convertirlas a PDF y te las mando. Hay que, Ah, ¿tú quieres poner tu control, tu correo acá? Jotica, nota el sí, correo. Sí, sí, lo Ponlo arroba aquí escribo en en el este chat. chat. Sí, escríbelo ahí Vale. en el chat y jmusa@gmail.com. Jotica lo mira y te manda. jmusa@gmail.com. El de J es Jmusa con Z
@gmail.com. Sí. Y pon el tuyo, Maricé. Pero la M minúscula, Todo en minúscula. J, todo minúscula, vale. Todo puede ser mayúscula o todo puede ser minúscula. Ya no hay lío con eso. Ah, vale. Entonces ya está. jmuza@gmail.com. Ya me acuerdo. ¿Y el tuyo? Y el mío es marise777744@gmail.com. Uy, ¿por qué no lo escribes? O que me olvidaron cuántos 7 y cuántos 4. Lo escribo, sí. Ok, Jotica, ya te va a escribir Maricé su correo. Muchas gracias. Bueno, entonces no cierro Gracias mucho hasta a todos. Gracias por su generosidad. Hasta mi luego, niño, buenas y noches se a deja de todos. grabar. Un abrazo. Gran abrazo para todos. Sí, Ahí gran está. charla, Jotica, muchas gracias. Ah, Mi nos vemos niña, estos días. Voy a, deja de grabar. a tomar tinto. Ok, Un saludo especial, muchas gracias. tú sabes Ay, que, Armando ya Armando llegó. está por ahí. Qué pena con Armando. Jota, tú Armando, sabes que aquí siempre está abierto. Sí, Ya sí. llegó a Bogotá. Lucy Bueno. Fontecha se me perdió que no ha parado de grabar y aquí estamos que hablamos basura. Te va a tocar editar. Bueno. Listo. Gracias, Oscar. Gracias a ti, Armando. En serio. Generoso contigo. Despedida. Hasta luego. Hasta luego. En 8 días, esperan.